Alfonso, buenos días a todos. Y vamos a hablar un poquito de la rehabilitación vestibular, que yo sé que hablaron ayer, pero más enfocada más en los ejercicios y que incluso ejercicios que nosotros realizamos acá en el instituto. Entonces, como introducción tenemos que la atención primaria, el vértigo o mareo, es una de las segundas causas más frecuentes de consulta en personas mayores de 60 años. A su vez, muchos pacientes que tienen hipofunción vestibular tienen, por supuesto, alto riesgo de caída y eso genera mayor vulnerabilidad y dependencia. Por lo tanto, disminuye absolutamente la calidad de vida de estas personas. En algunos países, por ejemplo, como aquí en Chile, se utiliza como tratamiento la rehabilitación vestibular en este tipo de pacientes, en pacientes con hipofunción vestibular, y que la rehabilitación vestibular es una terapia que está basada en ejercicios y que abordan síntomas y signos y limitaciones, logrando así una mejora en los síntomas de estos pacientes, o sea, disminuye el mareo, aumenta la estabilidad postural y por supuesto también mejora la agudeza visual. Todo depende de los ejercicios que se indiquen. Ahora, en ocasiones cuando se consulta por una hipofunción vestibular, se subdiagnostica como un síndrome vertiginoso y se prescriben muchas veces medicamentos que son supresores vestibulares y que en muchos casos no ayudan con el paso del tiempo. O sea, los pacientes pasan el tiempo y siguen con su sintomatología y solo aumentan su discapacidad. Entonces, retrasa la recuperación de estos pacientes. Como recordatorio, nosotros tenemos que el vestíbulo aporta información acerca de aceleraciones angulares a través de los canales semicirculares y aceleraciones lineales a través de utrículo y sáculo. Tenemos que toda esta información es procesada, llega al sistema nervioso central, donde es integrada, y genera esta una respuesta motora y una respuesta sensorial. Ahora, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio del ser humano está dado principalmente por la integración de estos tres sistemas. Tenemos el sistema visual, tenemos la propiocepción y tenemos el sistema vestibular. A través de estos tres sistemas se integran a través de los núcleos vestibulares, núcleos oculomotores, tronco cerebral, y todo esto genera una respuesta para mantener nosotros el equilibrio a través de orientación espacial, estabilidad visual y la estabilidad postural. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo está en una posición deseada o es capaz de avanzar a un movimiento deseado. Así lo describió Melville el año 2001. Y nosotros tenemos a un esquiador que está tratando de mantener el equilibrio durante una curva, y tenemos que acá primero que nada, esta persona percibe la orientación de su cuerpo con respecto a la gravedad. También orienta la parte superior de su cuerpo a la gravedad, que sería la orientación de tipo sensorial, controla su reacción postural y estabiliza su cabeza en el espacio, debido a que el sistema vestibular es tanto sensorial como un sistema motor, juega muchos roles diferentes en el control de la postura. Ahora, el equilibrio y la orientación espacial se sustentan sobre dos arcos reflejos. Tenemos el reflejo vestíbulo-oculomotor y el reflejo vestíbulo espinal. Ahora, ¿qué es el reflejo vestíbulo ocular? Reflejo que provoca la estabilización del globo ocular de tal manera que ante un giro de cabeza, los globos oculares se mueven en la misma magnitud, pero en dirección contraria al movimiento cefálico, percibido por el sistema vestibular y permitiendo una mirada estable. Eso es el reflejo vestíbulo ocular y que se ve muy deficitario en algunos pacientes que tienen hipofunción vestibular. Y por otro lado tenemos el reflejo vestíbulo espinal, que es un reflejo que se produce con una información proveniente que viene de los oídos y que por vía refleja informa las
aplasta la médula espinal y controla a través de la contracción de la musculatura antigravitacional. Ahora, la alteración en cualquier punto en este complejo, acá, cuando se integran la información proveniente de estos tres sistemas, cualquier alteración de ese complejo me genera a mí informaciones aferentes asimétricas o discordantes con la memoria vestibular que uno tiene almacenada previamente en los núcleos vestibulares y en la formación reticular del tronco cerebral. Y esto nos lleva a sintomatología clásica de un paciente, como vértigos, mareos, náuseas, vómitos y desequilibrio, inestabilidad, oscilopsia y por lo tanto riesgo a caídas. En la fase aguda de una crisis de vértigo, por ejemplo, de un paciente, aparecen síntomas estáticos que pueden desaparecer a los pocos días, como por ejemplo aparecen alteraciones oculomotoras, como nistagmo espontáneo, ciclotorsión del ojo, alteraciones posturales, también síntomas perceptivos como vértigo, inclinación de la vertical visual subjetiva y también trastornos neurovegetativos como náuseas y vómitos. Y también me genera alteraciones de tipo dinámicas, que genera oscilopsia, inestabilidad, y todo esto entonces, ahora, la recuperación de todos estos síntomas en algunos pacientes pueden llevar meses, años incluso, o algunos, en muchas ocasiones, la lesión es irreversible. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la plasticidad cerebral permite que se produzca un proceso de compensación central a través de ciertos mecanismos que permiten una recuperación en parte o en algunos casos total. ¿Qué es la compensación vestibular? Ahora, la compensación es el conjunto de fenómenos de reorganización neurológica, que puede ser tanto central como periférica, y que permiten recuperar el equilibrio después de una lesión vestibular, y cuyo objetivo es la recuperación funcional del equilibrio. O sea, la compensación vestibular como proceso es una reorganización anatómica y funcional del sistema vestibular y también de todas las áreas que están cerebrales que están conectadas a él. El visual, el vestibular y el proprioceptivo. Ahora, esta compensación, como dije anteriormente, no es una restauración completa y perfecta, como antes de la lesión, del comportamiento motor y de las capacidades perceptivas previas al daño, pero tiene que ver más bien con la capacidad que tiene el sistema nervioso central para procesar la información que proviene de un sistema sensorial que está deficitario y responder adecuadamente a los requerimientos que continuamente genera el mantenimiento del equilibrio. Para ayudar en esta compensación, se comienza con el proceso de rehabilitación vestibular. Entonces, ¿qué es la rehabilitación vestibular? Es una modalidad terapéutica para el tratamiento del mareo e inestabilidad postural persistente debido a una compensación ineficiente. Ahora, que está causada obviamente por una lesión vestibular, ya sea periférica o central. Ahora, la literatura señala que se puede generar una resolución de la pérdida vestibular gracias a dos posibles efectos de la rehabilitación vestibular. Una es la adaptación y la otra es la regeneración de la lesión gracias a la neuroplasticidad. Así lo determinaron en este estudio, el año 2011. La plasticidad del sistema vestibular, principalmente en los núcleos vestibulares, permite reestructurar la compensación a través de nuevos estímulos, tanto visuales como propioceptivos, y la rehabilitación promueve la neuroplasticidad a través de la activación de neuronas espejo, que son neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción y cuando se observa ejecutar esa acción. Estas neuronas
se activan de manera diferente en cada persona, no es igual en todos. Y de ahí lo fundamental es de que el tratamiento de cada paciente es individualizado. Ahora, hay ciertos factores. Ahora, a ver, las ventajas de la rehabilitación vestibular es que es un método no invasivo, no tiene efectos secundarios, ayuda a recobrar las actividades cotidianas de los pacientes, porque muchos de ellos se limitan ciertas actividades. Y lo más importante es que son ejercicios que son fáciles de realizar y que generalmente se realizan en un periodo corto de tiempo, o sea, no ocupa más de 10 a veces a 15 minutos durante el día, o por lo menos media hora en algunos casos, pero son fáciles de realizar y no ocupa mayor tiempo. Hay algunos ciertos factores, sí, que afectan la rehabilitación vestibular, como por ejemplo trastornos visuales y musculoesqueléticos, porque los ejercicios que se indican tienen que ver con la parte visual y musculoesquelética, entonces si hay pacientes que tienen limitaciones, obviamente se pueden demorar aún más o no pueden realizar ciertos ejercicios. El tiempo también determinado para los ejercicios. Mientras mayor sea el tiempo que el paciente haga los ejercicios, por supuesto que es mucho mejor. La edad del paciente muchas veces a veces no afecta en el resultado final de la recuperación, pero sí esta recuperación se prolonga en el tiempo, o sea, pacientes más añosos se demoran mucho más en recuperar, en compensar, que un paciente más joven. La cronicidad también de la patología también depende de eso, o sea, pacientes que tienen obviamente una hipofunción mayor, y también que eso también afecta también cuando el paciente empiece con la rehabilitación vestibular. Mientras más pronto comience, es mucho mejor. Si ha pasado un largo tiempo en donde él no ha recibido tratamiento, obviamente también demora más. Lesiones cerebelosas, sujetos con lesiones cerebelosas también suelen tener un retraso en su recuperación, pacientes con déficit cognitivo, y también uso de drogas supresoras vestibulares del sistema nervioso central. Ahora, el uso de medicamentos de acción central, tales como supresores vestibulares, a veces antidepresivos, tranquilizantes, anticonvulsivos, que muchas veces los pacientes utilizan, en realidad no tiene claramente un efecto adverso en el resultado final de la rehabilitación. Sin embargo, sí en la duración del tratamiento, o sea, obviamente afecta el que sea más rápido la compensación. Ahora, muchos de estos pacientes, como están muy, generalmente muchos de ellos evitan ciertos movimientos, por ejemplo, evitan movimientos y posiciones que le causan mareo, entonces a veces son muchos pacientes que al comenzar con estas terapias de ejercicio se marean aún más, porque ellos se limitan con ciertos movimientos. Entonces comenzar a hacer cierto ejercicio les causa mayor mareo, y muchos de ellos al marearse más se asustan y dejan de hacer los ejercicios. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación vestibular? Primero que nada, mejorar el equilibrio, específicamente durante la marcha, permitiendo el retorno de sus actividades diarias. Mejorar la estabilización de la mirada durante los movimientos cefálicos, disminuir la sintomatología vestibular mediante los ejercicios, eliminar las restricciones que limitan las actividades físicas, y por lo tanto la rehabilitación, o sea, el objetivo fundamental de la rehabilitación vestibular es mejorar la calidad de vida del paciente, o sea, por lo menos quitarle alguna sensación de vértigo, hacer que el paciente pueda mover la cabeza, pueda caminar mejor, etc. Ahora, ¿cuáles son las bases de la rehabilitación vestibular? Primero que nada tenemos la sustitución sensorial, que consiste en activar circuitos neuronales latentes con inputs que vienen de regiones sanas, es decir, se activan receptores periféricos del equilibrio, adoptando nuevas estrategias para reemplazar la función vestibular disminuida. Y se deben indicar ejercicios visuales y propioceptivos para favorecer estrategias cervicales. La otra base es que tenemos la habituación, que fue la primera técnica de rehabilitación vestibular que fue descrita,
Y esta se basa en la realización de una serie de ejercicios o movimientos cuyo objetivo es desencadenar el cuadro de vértigo que el paciente presenta. O sea, hacer el movimiento que le cause mareo, cosa de que el paciente se habitúe a ese movimiento y llega un momento en que ya no le cause más mareo. Su fundamento entonces radica en la existencia sensorial y que se manifiesta como un cuadro vertiginoso en una situación determinada. Entonces, como explicaba, a través de la repetición de señales que son erróneas, señales que el paciente le causa mareo, generar una nueva imagen a través de los ejercicios. Y luego de eso tenemos la adaptación, que se establece más bien para el reflejo vestíbulo ocular. En una lesión vestibular aguda, se reduce la ganancia del BOR y genera un movimiento ocular menos veloz que el movimiento cefálico, que lo describí antes. Esto causa vértigo, silopsia y desenfoque visual y restablece la ganancia del BOR llevando a una disminución de la sintomatología del paciente, lo que se logra mediante la utilización del VEGIT, el Video Head Impulse Test. O sea, en algunos casos se está utilizando el VEGIT para medir la rehabilitación vestibular de algunos pacientes. Por ejemplo, aquí voy a mostrar un pequeño ejemplo, en donde tenemos acá, tenemos el lado izquierdo, tenemos el lado derecho, y tenemos el lado derecho, tenemos acá el lado derecho que está alterado, tiene una ganancia de 0,49 y una ganancia de 0,77. Al pasar un tiempo en donde el paciente está empezando a compensar, tenemos que el lado que estaba alterado sigue deficitario, pero tenemos que el lado sano, que había estado bajo en la primera instancia, o sea, cuando el paciente está con una hipofunción vestibular aguda, luego de pasado un tiempo y luego de comenzado un proceso con los ejercicios y que ha pasado un tiempo de compensación, el lado sano se recupera y luego transcurrido eso, el lado sano se sigue recuperando, pero también el lado afectado, o sea, aumenta su ganancia, que estaba de 0,49 en una lesión aguda, a 0,63. Y es muy probable que más adelante este paciente haya vuelto a su reflejo vestíbulo ocular normal, ganancia dentro de rangos normales. Ahora, ¿cuál es el programa entonces que se realiza de la rehabilitación vestibular? Antes que de eso, por ejemplo, el año 2016, la guía vestibular de rehabilitación de la práctica clínica que se utiliza en la sección neurológica recomienda una terapia que está basada más bien en 3 combinaciones de ejercicio para abordar estas limitaciones que son identificadas durante la evaluación de pacientes con hipofunción. Estas terapias de ejercicio se realizan en el hogar todos los días, varias veces al día. El tiempo de duración de estos ejercicios es variable, porque hay algunos pacientes que van a tener más ejercicios que otros. Los ejercicios son repetitivos y tratan de movimientos de cabeza, movimientos de ojos, de miembros, tronco, ya sea pacientes sentado o levantado o caminando o descender, por ejemplo, subir escalones y tener algunos ciertos obstáculos. Depende también de la musculatura también del cuello del paciente, de la condición física del paciente, porque muchas veces de ellos tienen ciertas limitaciones y no pueden realizar todos los ejercicios, por eso que se va viendo, depende del paciente, cuáles son los ejercicios que se le indican a cada uno. Entonces tenemos acá 3 tipos de ejercicio. Primero tenemos un ejercicio basado en incrementar el reflejo vestíbulo ocular y estabilización de la mirada. Por ejemplo, tenemos el movimiento sacádico de los ojos, muy común y que se utiliza, yo creo que en todos lados que hacen rehabilitación vestibular, donde el paciente está en una posición sentada, cómoda, y puede sostener, por ejemplo, alguna revista, o como dice en el ejemplo, una carta de naipe en cada mano, a nivel de los ojos, y a 40 centímetros más o menos de separación a una distancia cómoda que le queda al paciente. Mantener la cabeza fija y mover los ojos rápidamente de una carta a otra, sin parar, varias veces, por lo menos unas 20 o 40 veces. Ahora, no ir tan rápido para que se pueda alcanzar a visualizar las cartas e ir aumentando gradualmente la velocidad a medida que el paciente no le cause ninguna molestia.
se mueven solamente los ojos, o sea, la cabeza queda estática. Y luego de eso se puede repetir el ejercicio, hacer lo mismo, pero ahora se pueden realizar movimientos horizontales y verticales, o sea, moviendo ahora la cabeza en conjunto con los ojos. Otro ejercicio tiene que ver con el seguimiento visual. Tenemos a un paciente sentado que está apoyando los pies en el suelo y sostiene, por ejemplo, una tarjeta, o en este caso una carta de naipe a unos 30 centímetros de distancia, y mueve lentamente la tarjeta a derecha e izquierda, arriba y abajo y en diagonal. Durante todos esos movimientos la persona mantiene la cabeza quieta y siguiendo siempre con los ojos el movimiento de la tarjeta, manteniendo siempre el texto enfocado. Y conforme vaya mejorando, aumentar obviamente la velocidad y la amplitud de los movimientos. Otro tipo de ejercicio es caminar con movimientos cefálicos. Por ejemplo, comenzar a caminar a velocidad normal. Siempre se le indica al paciente que camine cerca de una pared o en algún pasillo, cosa que si el paciente se desequilibra, pueda afirmarse y por lo tanto no se caiga. Después de 3 pasos, dar 1, 2, 3 pasos, se da vuelta su cabeza y mirar, por ejemplo, a la derecha, mientras continúa caminando. Para aumentar la dificultad, a veces esta actividad se pasa de un piso sólido a un piso alfombrado, donde tiene un poquito de, donde disminuye un poco la propriocepción del paciente. Otro tipo de ejercicio tiene que ver con el control postural. Tenemos ejercicios vestíbulo-espinales, como por ejemplo movimientos de tronco, donde por ejemplo pararse con pies separados a la altura de los hombros y brazos relajados a los lados, mirando recto hacia adelante, se le pide al paciente que cierre los ojos. Y lentamente incline el peso hacia adelante y hacia atrás. O sea, lo ideal es que alguien lo esté vigilando al paciente para que no se vaya a caer. Cambiar el peso de lado a lado poniendo más peso primero, por ejemplo, en un lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. Y hacer este ejercicio a veces también con la espalda así, cercana a una pared, y como dije anteriormente, con alguien que lo cuide por detrás para evitar cualquier tipo de caídas. Hacer marchas, caminar unos 10 pasos en línea recta, retroceder sin girar, por ejemplo, marcha atrás para volver al punto de partida y repetir lo mismo con los ojos cerrados. Hacer marchas más complejas, como por ejemplo utilizar las escaleras, subir y bajar 10 escalones con los ojos abiertos, y también se pueden realizar también con rampas. A veces se colocan ciertos como estos cubos de madera y se le pide al paciente que suba y baje para que pueda aumentar su movilidad. Y luego tenemos actividades de acondicionamiento del estado general. Ahora, estas actividades, por ejemplo, están orientadas especialmente en pacientes que tengan edad avanzada o que tengan ciertas limitaciones físicas. Por ejemplo, se le puede pedir caminar o realizar ejercicios aeróbicos, que son muy primordiales, ya que a menudo se limita la actividad física para evitar la provocación de síntomas. Se sugiere ejercicio en base a la edad también del paciente, el estado de salud e interés propio de cada paciente. A veces hay pacientes que realizan ciertos deportes, juegan fútbol, hacen natación, etcétera. Entonces, los deportes que se coordinan, o sea, los deportes que se indican van de acuerdo al interés del paciente, a actividades que ellos mismos realizan, y son deportes que coordinan movimientos de cabeza, ojos y el cuerpo que son indicados. Como ejemplo, se sugieren la natación, el yoga, etcétera. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ya pacientes que tienen lesiones vestibulares unilaterales. Tenemos que una terapia física habitual consiste en movimientos horizontales y verticales de cabeza, junto a un entrenamiento del equilibrio y de la marcha. En pacientes con alteraciones vestibulares de carácter crónico, la estabilidad visual es uno de los síntomas que más afectan el equilibrio. Pablo, por ejemplo, el año 2013, realizó un estudio mediante sesiones de entrenamiento con estímulo optoquinético. O sea, también se utiliza un estímulo optoquinético como rehabilitación vestibular y mejoran el vértigo visual y el estado psicológico también del paciente, porque eso es lo que también afecta a muchos pacientes. El hecho de limitarse con ciertas actividades también afecta la parte psicológica de ellos. Lesión vestibular bilaterales, o sea, pacientes con lesiones vestibulares bilaterales son pacientes con mal pronóstico de rehabilitación vestibular porque tenemos una lesión en ambos lados.
no tenemos ningún oído que pueda compensar. Entonces estos pacientes generan osilopsia, mayor riesgo de caídas e importantes limitaciones. Estos pacientes no tienen reflejo vestibulocular, entonces se considera importante el entrenamiento sacádico, como los ejercicios que mencioné de las cartas con naipe, entonces entre dianas que son colocadas horizontal o vertical y caminar bajo distintas superficies. O sea, hay que aumentar la rehabilitación a través del otro sistema, el propioceptivo y del visual. Y tenemos también de tipo lesiones centrales, que también se realiza rehabilitación vestibular. Obviamente dependerá de los síntomas que tiene el paciente, de la etiología que tuvieron, y respuesta del paciente va a depender cómo va a ir evolucionando estos pacientes. Alteraciones visuales, genera alteraciones visuales, reflejo vestibulocular, trastornos sensitivos motores. Ahora, hay estudios que en pacientes con traumatismo cerebral leve, que tienen algunos ciertos grados de mareo, se recuperan con el tiempo con la rehabilitación vestibular. Los pacientes centrales son pacientes dificultosos, porque tienen otro tipo de lesiones, y muchas veces, aunque estén un año haciendo ejercicio, obviamente nunca van a recuperar a como estaban antes, previa a su daño. Tenemos ciertas herramientas de evaluación para evaluar, tanto objetivo como subjetivo, la rehabilitación vestibular. Por ejemplo, de manera objetiva tenemos el aumento de la ganancia a través del VGIT, a través del video Head-Impulse Test, como mencioné anteriormente. Tenemos también el aumento de la agudeza visual dinámica, también se puede medir a través de ella, y obviamente el aumento de la estabilidad, ver cómo está el paciente durante las marchas, por ejemplo, y cómo está el equilibrio. Tenemos también herramientas subjetivas, tenemos test que miden, hay muchos test que miden riesgo de caída, sensibilidad al movimiento, hay muchos test que en otros países se utilizan, aquí realmente no se utilizan mucho, el único que nosotros utilizamos, o sea, por lo menos nosotros utilizamos y que es el más común, es un cuestionario de percepción de discapacidad que se llama BHI, que es un test que mide el impacto del vértigo en la vida diaria de cada paciente. Este cuestionario se realiza al paciente, consiste más bien en 25 preguntas y que van agrupadas en 3 aspectos sumamente importantes. Una, la parte funcional, la parte emocional, que también afecta en muchas condiciones, y la parte física, por algunas limitaciones a ciertos movimientos. Las respuestas se dividen en 3 partes, o sea, se dividen más bien en responder sí, a veces o no, y sí representa 4 puntos, a veces 2 puntos y no 0 puntos. Acá tenemos las preguntas que se realizan en el DHI, son, como dije, son 25 preguntas, y por ejemplo, el mirar hacia arriba incrementa su problema, pacientes que al mirar hacia arriba se marean más, que esto es una pregunta más bien en base al aspecto físico, y ahí se le va indicando a cada paciente, a veces el mismo paciente puede hacerlo el cuestionario por sí solo, o a veces se lo va haciendo uno mismo y se lo va preguntando. Entonces, a través de esta, obviamente estas preguntas las hacemos antes del comienzo de la rehabilitación vestibular y obviamente después para ver algún cambio. Acá tenemos un estudio que se realizó a través de, se evaluaron a 28 pacientes que fueron diagnosticados con hipofunción vestibular unilateral. La etiología de estas hipofunciones es variable, algunos eran por síndrome de Meniere, otros eran por, la mayoría eran por neuritis vestibular, pero eran 28 pacientes que tienen una hipofunción vestibular de un oído. Se evaluó a estos 28 pacientes, el protocolo indicó ejercicio de estabilidad de la mirada de 30 minutos durante un mes. Los pacientes se dividieron, sí, en 3 grupos, dependiendo del tiempo de comienzo de rehabilitación vestibular con respecto a su sintomatología. Por ejemplo, hubo el grupo 1, comenzó la rehabilitación vestibular a las 2 semanas, fueron 10 pacientes. Luego vino el grupo 2, que empezó la rehabilitación vestibular entre la 3ª y 4ª semana, o sea, se demoró un poco más desde que comenzaron los síntomas, 9 pacientes. Y luego vino el grupo 3, que comenzó recién la rehabilitación vestibular después de un mes, 9 pacientes. ¿Qué fue lo que evaluaron? Se evaluó la puntuación de la agudeza visual dinámica, se evaluó el reflejo vestibulo-oculomotor a través de la ganancia, y también en base al porcentaje de las sacadas cover, que no sé si lo han dicho anteriormente, pero las sacadas cover tienen que ver con la compensación vestibular. Y la percepción subjetiva de vértigo, a través del cuestionario de DHI. Resultado,
El grupo 1 mejora la agudeza visual dinámica. Al aumentar mejora la agudeza visual dinámica, aumenta la ganancia del reflejo vestibulocular y disminuye, por lo tanto, las sacadas cover. O sea, disminuye el hecho de que estén disminuyendo las sacadas cover es porque el paciente está recuperando su ganancia. Mientras que el grupo 2 y 3 mostraron menos mejora en la agudeza visual dinámica, no hubo cambios en la ganancia del reflejo vestibulocular y sí aumentó el porcentaje de sacada, o sea, aumentó en el sentido de que el paciente está mejorando su compensación. Está mejorando su compensación, pero aún así la ganancia del reflejo vestibulocular se ha mantenido disminuida. Todos los pacientes disminuyeron la puntuación de DHI, o sea, el cuestionario, obteniendo siempre así mejores resultados en el grupo 1. La importancia entonces, lo que rescata realmente este estudio, es la importancia del comienzo temprano de la rehabilitación vestibular, de la utilidad de los ejercicios. O sea, para empezar, los pacientes que comenzaron con la rehabilitación vestibular más tempranamente, más cercano al comienzo de su síntoma, fueron los que mejor anduvieron en el estudio. Entonces, de ahí lo importante, comenzar lo antes posible. Lo otro, la utilidad de los ejercicios de estabilización de la mirada, o sea, pacientes que tienen, que son los ejercicios que más se indican, y así restaurar la ganancia perdida del reflejo vestibulocular. El hecho de que pacientes tengan disminución del reflejo vestibular generan pacientes que tienen muchos problemas con movimientos de cabeza, agacharse, caminar por la calle, levantarse. Son pacientes que mueven la cabeza y constantemente empiezan con mareo. Entonces de ahí la importancia de hacer ejercicio de estabilidad de la mirada y para poder aumentar la ganancia del reflejo vestibulocular. Acá tenemos solamente una imagen que en base al DHI que se hizo antes de comenzar con la terapia. Tenemos los 3 grupos de pacientes y tenemos el DHI post-terapia, en donde el DHI mejoró en todos los pacientes, pero con el que anduvo mejor fue con los pacientes el grupo 1 que comenzó antes la terapia. Como conclusión, y ya para terminar, tenemos entonces que la rehabilitación vestibular es un conjunto de maniobras y ejercicios diseñados para recuperar el funcionamiento del aparato vestibular que está dañado. La rehabilitación vestibular presenta evidencia de su efectividad en los pacientes con hipofunción vestibular, aliviando obviamente sus síntomas, optimizando la marcha, el balance y disminuye el riesgo de caída. Tenemos entonces también pacientes que controlan su angustia. Hay muchos pacientes que están angustiados porque están así, porque ya no están como antes, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer sus actividades como antes, dependen de otras personas. Entonces, esto genera angustia y ansiedad. Entonces, al adquirir estas ciertas estrategias para el manejo de los síntomas, eso les ayuda a los pacientes. Proporciona también educación a los pacientes y también a sus familiares para prevenir accidentes, como las caídas, como le mencioné. Y lo otro es que estas actividades de rehabilitación vestibular en base a los ejercicios, o sea, no requiere equipamientos costosos, está al alcance de todos y son ejercicios que se pueden indicar a los pacientes los pueden hacer en su casa y nosotros los vamos controlando y les vamos consultando cómo están a medida que van pasando el tiempo. Así que eso sería mi presentación. Ahí sí. Súper, Denis. Gracias, Mati. ¿Alguna consulta de los...? Denise, muchas gracias por la presentación. Tenía una consulta. Gracias, José Tomás. Cortita. Que era bueno, con el José Tomás estuvimos viendo los ejercicios el otro día, bueno, y también con la Caro, estuvimos viendo los ejercicios que hicimos el otro día con un caballero y de toda la indicación, o sea, de toda la cantidad de ejercicios que hacemos con los pacientes, explicándoselo, y con los becados acá de otorrino estuvimos revisándolo. Denise, una consulta. A veces, bueno, en nuestros hospitales es difícil acceder a terapia, a rehabilitación vestibular, como que si nos llega un paciente en lo agudo, a veces se puede ver en rehabilitación vestibular en 2, 3, 4 semanas, o incluso no tener hora. ¿Cómo qué nos puedes recomendar como un ejercicio fácil, o dónde nos deberíamos enfocar nosotros sin ser
tener ninguna formación en rehabilitación, pero ¿qué ejercicio dirías que es como fundamental para un paciente, por ejemplo, con un síndrome vestibular agudo, con una neuronitis vestibular no está compensando bien? O sea, yo creo que los ejercicios de agudeza visual y de marcha, porque muchos de los pacientes andan con desequilibrio, son los fundamentales en este caso. O sea, ejercicios donde los pacientes puedan mover la cabeza, puedan mover el tronco, ejercicios de marcha, pero también con obstáculos, a veces caminar en pendiente, a veces los pacientes viven en un cerro, por ejemplo, y no pueden hacer eso, no pueden caminar por ahí porque sienten que se van a caer, entonces hacer marchas con obstáculos, subir escalones y caminar a veces, incluso muchos pacientes indican que se marean, por ejemplo, cuando van en un supermercado. Al ver tantas cosas, al ver más gente, ellos se marean y les causa, que es un vértigo que se llama visual, y a muchos pacientes a veces nos han dicho que ellos van por la Alameda, van caminando y ellos están totalmente mareados al ver los negocios, al ver los autos, al ver las personas. Entonces, son ejercicios más bien que se indican para estabilizar, o sea, ejercicios visuales y ejercicios con marcha. Siempre dependiendo de cómo está la parte del paciente. Hay pacientes que a veces les cuesta mucho mover sus miembros, pacientes añosos, por ejemplo, o pacientes que tengan alguna limitación física, pero como dije, siempre la terapia es individualizada, o sea, va dependiendo de lo que cada paciente puede hacer. Muy bien, Denise. Gracias, doctor. No esperaba menos. No. Bueno, esto complementa lo que hizo ayer Gabriela. En realidad, la parte vestibular, el mejor remedio es moverse. Y moverse en la medida que se pueda. No vamos a sacar del primer día al segundo día un paciente con neuronitis vestibular a hacer ejercicio y todo lo demás. Pero hay un periodo de ventana, como lo demostró ahí Denise, que es fundamental. Mientras más temprano se empieza con la rehabilitación, mejor. Ahora, hay una cosa, uno se está rehabilitando en forma espontánea, haciendo lo que tiene que hacer en la casa, con dificultad o no. Eso es relativamente bueno en la medida que luego se ponga en manos de un profesional que sepa rehabilitación. O sea, el reposo es malo, los medicamentos sirven en un comienzo para parar los síntomas agregados, pero hay que evaluar qué es lo que está pasando con el paciente. Esto es una enfermedad y que va a llevar a una cronicidad con un mareo persistente si esto no es manejado por gente que sepa. Y por eso es que, bueno, nosotros lo hacemos ahí en neurocirugía con todos nuestros pacientes. Así que es cierto, el paciente en la medida que pueda tiene que empezar a pararse, a levantarse, a caminar, pero tiene que ser visto por profesionales que saben de esto, y que empiece a indicar ya terapias más dirigidas sobre rehabilitación, como lo que ha hablado Denis. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. No, yo comentaré un poco con lo que dice el doc, que es re importante en todos estos temas armarse equipos multidisciplinarios, encontrar su tecnólogo amigo en el cual sean confiables los exámenes y confiar en la rehabilitación vestibular también. Y como decía José Tomás, intentar generar estas redes para que los pacientes no se demoren tanto tiempo en llegar a un correcto diagnóstico y a un correcto manejo y tratamiento. Porque al final, como hemos conversado todo este mes, recuperar rápidamente las funciones es fundamental. Tengo un poco de ruido ambiente. Sí, bueno, lo mismo. Súper buena tu charla, Denise. Muchas gracias, doctora. Efectivamente es importante que el concepto, en el fondo, de que los pacientes andan mucho mejor con rehabilitación y especialmente los adultos mayores, donde es el tratamiento exclusivo, en el fondo.
y con eso uno puede, y los pacientes andan muy bien, mucho mejor. Así que es importante juntar todas estas cosas y en algunos pacientes específicos complementar con medicamentos que pueden ayudar al principio, pero después pasar totalmente a rehabilitación. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, los doctores participantes asistentes? En nuestra penúltima charla, Penúltima, pensé que era la última. Yo dije que era la última. no, No, mañana queda una. Ah, ya. Hay un comentario, ¿eh? Porque nosotros nos basamos en la apreciación, en los consensos que ha llegado la sociedad de Baran, y ustedes han escuchado a lo largo de todo este curso hablar mucho de la sociedad de Baran y cómo que va adelante. Pero en rehabilitación vestibular hay un grupo que va adelante en la sociedad de Baran y que yo no lo he visto participar en la sociedad de Baran, que es el grupo de la CO de Marsella, en Francia, y que tú citaste el último trabajo. Sí. Y que lo encuentro muy lógico. Yo creo que con el tiempo la sociedad de Baran, y bueno, ya lo están citando, ¿eh? Pero no aparece dentro de la gente que está en el consenso. Bueno, hay veces en que la gente actúa con otro equipo y no por eso van a ser diferentes. Todo se complementa. Pero yo hace tiempo que estoy leyendo ya los trabajos de la CO y son realmente buenos. Los franceses son como particulares, ¿no? Como que ellos van por su lado. Hacen Pero las cosas bien. Trabajan bien. A partir de Textil Atelier. Sí, los franceses son autosuficientes. Sí, Es impresionante, pero los gallos cuando uno empieza a estudiar de ellos, o ver los tipos, tienen gente súper buena en muchas áreas y arman sus propias guías, sus propias cosas. claro. Bueno, parece que está todo claro, entonces nos vemos mañana en la última clase de la doctora Montoya. Muchas gracias. Nos vemos.